Desde otra óptica tenemos hoy invitado a Carlos Fonseca. Él ha sido viceministro de Medio Ambiente, ha estado en Colciencias, también en el IDEAN, es un académico, un ambientalista. En fin, tiene una trayectoria y un recorrido reconocido en Colombia. Él estuvo en Barranca Bermeja hace algunos días con ocasión de un foro sobre que hablemos, que visionemos a Barranca Bermeja. Carlos, bienvenido a Desde Otra Óptica. ¿Cómo me le ha ido? Bien, muchas gracias, Daniel. Es un gusto compartir contigo las ideas y dialogar sobre las ideas, porque se trata de escoger las mejores cosas para Colombia y para las regiones, ¿no? Especialmente para Yariguíes, que tiene un reto grande. Bien, ¿usted está en estos momentos en Bogotá? No, yo vivo en Tenjo, Ajá, eh, allá. como sabes, eh, es a media hora, 45 minutos de Bogotá, pero cada día se hace más lejana por la congestión y por la dificultad de entrar, demasiados carros, demasiadas motos, ¿no? Eh, Vivo aquí porque trabajo, practico el teletrabajo, Daniel, ¿no? Ujú, ujú. Trato de ir muy poco, de gastar muy poca gasolina, de economizar tiempo también, porque aunque uno no crea, se le va mucho el tiempo a uno, ¿no? Claro. Perfecto. Le pregunto es por cómo está la situación climática a propósito de que en estos días nos está golpeando fuerte el que han llamado el fenómeno del niño. Bueno, Daniel, te cuento que aquí estamos empezando a vivir. Tenjo no ha sido un municipio que se distinga por exceso de agua, por el contrario, vivimos en escasez, un poco de agua. De hecho, traemos el agua desde Bogotá, la de consumo diario es desde Bogotá. Tú sabes que Bogotá abastece como a 10 municipios. Tenjo tiene aguas profundas. Entre otras cosas, hubo unas exploraciones petroleras, hay un sitio que se llama La Petrolera precisamente, en donde encontraron agua pero muy profunda, ¿sí? Y no se usa precisamente porque es demasiado profunda. Tenemos limitaciones de agua, estamos sintiendo en los últimos días muy pocas lluvias. eh, en cualquier agua que caiga la aprovechamos al máximo. Nosotros en nuestra casa tenemos dos tanques muy grandes, uno de 20 metros cúbicos, otro de 5 metros cúbicos, para aprovechar las aguas lluvias como sea. Bien. En estos momentos, por ejemplo, en Barranca Bermeja, pues Barranca Bermeja es un clima caliente, uno está acostumbrado, pero en estos momentos la sensación térmica es fastidiosa. Y hay regiones, por ejemplo, en la costa Caribe, donde las temperaturas han aumentado ostensiblemente. Se advierte que va a ser un fenómeno bastante devastador en el sentido de que va a ser un verano largo. Usted como ambientalista, como persona que hizo parte de, o no sé si todavía hace parte del IDEAM, ¿qué opina al respecto frente a lo que se habla de este fenómeno? Sin lugar a dudas, Daniel, no estoy ya en el IDEAM, pero continúo estudiando todos los días los temas climáticos y ambientales. Yo ya estoy pensionado, pero estoy encontrando que tengo ahora menos tiempo que antes, Daniel, porque hay tantos temas por estudiar. Personalmente estoy terminando un curso en energía solar, tanto fotovoltaica como térmica, porque yo creo que esa es una salida que tenemos que explorar a fondo y, por ejemplo, en este momento deberíamos acelerar mucho más en Colombia las instalaciones solares. No hablamos de ello en Barranca Bermeja, porque vamos a referirnos a otros temas, pero sin lugar a dudas, lo que está viviendo el mundo en este momento es la oportunidad de acelerar la instalación de energía solar con baterías de almacenamiento. Es que lo que ha pasado en los últimos 6 meses respecto a las baterías, que era el gran problema de la energía solar y eólica, como tú sabes, Daniel, es el almacenamiento, porque se estaban quedando mucha energía sin consumir en California, en Alemania, en muchos sitios,
porque no había almacenamiento. Australia es campeona en poner baterías de almacenamiento sin lugar a dudas y están convirtiendo entonces la solar y la eólica en energías de 24 horas por 7 días a la semana, que era el problema, ¿no? Entonces, yo sí creo, aunque no nos hemos metido ya a Colombia, que específicamente en Colombia nosotros tenemos que acelerar mucho más que el programa de Colombia Solar y de comunidades energéticas, que es muy buena iniciativa, pero está localizada para estratos 1 y 2. Necesitamos, como sea, encontrar un mecanismo que le permita a la gente financiar muy rápidamente en los estratos que siguen, 3, 4, 5, 6, financiar rápidamente la instalación en sus casas de energía solar, principalmente, y eólica en algunos casos, con baterías, para que respaldemos el sistema interconectado nacional, que como sabemos, cuando hay fenómeno del Niño Daniel, bajan los embalses tremendamente en la zona andina, ¿sí? Y pues eso afecta a la zona Caribe sin lugar a dudas también. Y afortunadamente, digamos, en La Guajira se presenta un fenómeno muy curioso y es que aumenta la velocidad de los vientos. Cuando hay fenómeno del Niño, en la zona andina principalmente, aunque también afecta un poco la Pacífica y la Caribe, pero principalmente la zona andina, hay más viento, sube la velocidad de los vientos de 9 a 13 metros por segundo, entonces pueden generar más. Por eso teníamos que acelerar la instalación de energía eólica, pero urgentemente. Sé que hay un esfuerzo del Ministerio de Ambiente y de la ANLA, han agilizado, pero brutalmente lo de las licencias ambientales, y ahí cabe una reflexión y es la siguiente, Daniel, un poquito para hablar del contexto ya que tocaste el tema. Las corporaciones autónomas regionales, llámese Corpo Guajira, por ejemplo, pero hay muchas otras, la misma CAR, porque es que energía solar se está instalando, por ejemplo, en toda Colombia. Si tú coges la cuenca del río Magdalena, están llegando casi al Alto Magdalena ya, instalando energía solar, eso está muy bien, pero las corporaciones se encontró que se demoran alrededor de 800 a 850 días en Imagínese expedir las usted, licencias. Imagínate, Daniel. casi Necesitamos 2 años. claro, casi 3 años. Sí, Y sí, claro. mientras que la ANLA 250 días, algo por el estilo. ¿Qué pasa? Bueno, que tenemos que hacer que esas corporaciones se fortalezcan, tengan personal técnico y más capacitado, tengan más recursos para que podamos agilizar eso y vamos a tener en este momento que lograr, ya sabemos mucho sobre cuáles son los efectos y demás. En 100 días debería estar sacado eso, no cabe la menor duda, ¿no? Sé que están haciendo un esfuerzo muy valioso en la ANLA, y sé que algunas corporaciones también están haciendo esfuerzos muy valiosos, pero hoy necesitamos una medida que nos permita acelerar enormemente energía solar y eólica. Sin contar, y para terminar aquí, porque me haces una pregunta y me extiendo demasiado, Ujú. eh, la otra cosa, Daniel, que tenemos que meterle la mano muy duro es eficiencia y ahorro energético. Nosotros desperdiciamos mucha energía. En un documento del Ministerio de Energía muestran cómo el 40% de la energía que consumimos se podría ahorrar y nosotros somos botaratas. Entonces, eso no puede seguir así. Tenemos que volvernos más eficientes, más ahorrativos, sin lugar a dudas, ¿no? Antes de cambiar de tema, porque el tema es fascinante, es decir, no es que usted se extienda, sino que es un tema que estamos viviendo actualmente y es la proyección que ha tenido este gobierno, el de Gustavo Petro, que algunos decían que estaba equivocado, pero no, ese es el camino. ¿Hace cuánto uno no escuchaba en las noticias la crisis que en algún momento vivió Bogotá de racionamiento de agua? Claro, ese es, Daniel, qué importante tema tocas, porque ese es peor todavía lo que tenemos que replantear, y es el fenómeno de los ríos voladores. Los ríos voladores, como bien sabemos, son las nubes que se forman en el Océano Atlántico, allá en Brasil, y empiezan a moverse por la rotación de la Tierra hacia el oeste y
pasan por el Amazonas. Pero esas nubes que vienen cargadas de agua se descargan en el Amazonas y se vuelven a cargar 7 veces para poder llegar cargadas hasta la zona andina, que es donde está Bogotá, Quito, Cali, todas las que tú quieras. Es decir, ahí tenemos, las grandes ciudades están en la zona andina de América Latina. Pues bien, como la tala ha sido tan grande en Brasil y en Colombia, ¿sí? Con la gravedad que en Colombia la tala se ha expandido especialmente en dos sitios que son muy críticos. En la unión entre el Amazonas y la zona andina, en el Piedemonte andino, que es tremendamente biodiverso y tiene una significación muy alta también para el agua, y en la zona de Chiribiquete, que es valiosísima para nosotros. Entonces, em, la tala indiscriminada y la ganaderización están haciendo que nos llegue menos agua cada vez. Y eso continúa. Es que el problema, Daniel, es que esto no ha parado. Las cifras que nos están dando son abrumadoras por minuto. Estamos acabando como con 7 campos de fútbol. Eso es tremendo, los datos que nos dan. Entonces, eso hace que llegue menos agua. Entonces, tenemos un problema muy serio porque Bogotá va a tener que hacer un balance mucho mejor de todas sus aguas, las aguas subterráneas. Hay que recargar las aguas subterráneas con las aguas lluvias, pero afortunadamente Bogotá es de las pocas ciudades en Colombia que está ya separando sus alcantarillados de lluvias de los de aguas residuales, pero todavía hay muchas conexiones. ¿Para qué? Para que el agua lluvia tenemos que dirigirla a los sitios de recarga de acuíferos, mantener esos acuíferos. Vamos a tener que hacer programas mucho más fuertes de ahorro y uso eficiente de agua, cambiar los inodoros, los lavamanos, todo eso para que podamos bajar. Hoy estamos más o menos en unos 110, 115 litros por persona día en Bogotá. Es posible que sea un poquito más, 125, pero podríamos perfectamente ponernos una meta de 90 litros por persona día, porque de esa manera entonces tenemos más seguridad. No es como algunos piensan hacer Chingasa 2. ¿Pero de Ujú. qué agua van a llenar Chingasa 2, Daniel? Si esa agua viene precisamente de la Amazonia. Entonces, Claro. hay algunos que están diciendo, no, es que hay que hacer otro embalse más grande, más arriba, no sé qué. No, hombre, ¿con qué lo vamos a llenar? Es un problema muy serio, ¿no? Bueno, Bien, bien, pero entonces ahí salen más aristas de este tema, pero vamos a cerrar, finalmente vamos a cerrar. Y es que, bien, viendo el fenómeno del niño, viendo la sensación térmica y la sensación de calor, ¿cómo va este fenómeno? Porque ya el IDEAN ha dicho que va para largo. ¿Usted qué conoce de este fenómeno que estamos viviendo? va para largo y va para más duro. Este puede ser un super niño porque acuérdense que los niños anteriores, los más críticos, no tenían el nivel de calentamiento climático que hoy tiene el planeta. Entonces esto es como una olla a presión. Si tú la pones a fuego lento, pues poco a poco va, pero si la pones a fuego más grande, pues es más problema. Entonces estamos en una olla a presión y vamos a tener efectos del fenómeno del niño más fuertes. Lo que estás contando de Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, con una sensación térmica, incluso han encontrado de promedio casi 4 grados para arriba. Eso es muy grande. Barranca también, ¿no? Entonces, vamos a tener, entonces, ¿cuál es la solución? Ah, pongamos aires acondicionados y todo eso. Bueno, colapsamos más rápido el sistema eléctrico. Barranca, por ejemplo, y olvidé decirlo en mi contribución a esa invitación tan grata, tiene que arborizar mucho más. Lo que estamos encontrando es que los árboles pueden bajar de 4 a 11 grados centígrados en promedio el calor de las ciudades. Necesitamos poner mucho más arborización. Barranca tiene alguna arborización, pero podría tener mucha más. Y hay poblaciones en Colombia que nos dan ejemplo en eso. Y lo que es peor, aquí han sido inconscientes en Barranca Bermeja porque uno no entiende cómo
una casa parece que le fastidiaron los árboles y los mandan a cortar. Entonces, cuando usted pasaba por esa casa que te sentía una sensación refrescante, ahora uno trata de pasar rápido porque el calor lo absorbe y la gente no se ha dado cuenta de eso. Y la disculpa, Daniel, es demasiado trivial. Ah, es que se me llena de hojas el patio. Es que me daña las canales de lluvia. Bueno, límpielas, pero la naturaleza, es decir, tener un árbol es un invaluable gigantesco. El árbol es el que, los árboles nos van a garantizar que a medida que sube el cambio climático, tengamos algo de frescura en nuestras ciudades. Tenemos que mucho mucho más sembrar árboles en las ciudades, pero definitivamente tenemos que protegernos en el trópico, que afortunadamente los árboles crecen aquí mucho más rápido, ¿no? Entonces, esas medidas hay que tomarlas de manera inmediata. Bueno, ahora sí cambiemos de tema. La Sí, Unión Sindical Obrera sí, ha considerado que es necesario lo que el gobierno anterior estaba promoviendo, que era hacer pilotos de fracking, porque sí. considera que el fracking es la opción más viable en estos momentos que se habla que el país está en una situación de crisis petrolera por aquello precisamente de las propuestas, o mejor, el planteamiento del gobierno de irse a otras energías y que Ecopetrol está en crisis. Entonces, la salida para ellos es promover el fracking. ¿Usted cómo lo considera? Primero que todo, yo celebro mucho que un sindicato esté discutiendo estos temas. Es decir, eso demuestra una madurez conceptual y política sobre lo que se tiene que hacer. Los sindicatos tienen que estar más metidos en el devenir de las empresas, no cabe duda. El fracking es muy interesante desde todo punto de vista analizarlo. Entre otras cosas, recomiendo, hay un libro que se llama The New Map. Eh, yo he hecho tres artículos en la revista Sur sobre la nueva geografía del mundo, en donde me refiero principalmente a dos factores que están determinando cómo es la nueva geografía del mundo que tienen que ver con la energía y con el clima. Eso está determinando los nuevos poderes en el mundo y demás. Me explico. El fracking surge con mucha fuerza por ahí alrededor del 2010 en los Estados Unidos. Acuérdense que Estados Unidos había sido tradicionalmente un país dependiente de las importaciones de petróleo y de gas, pero eh, en el 2010, en el Permian y en otros dos enormes campos, hay una gente privada que dice necesito sacar más gas y necesito sacar más petróleo y empiezan con el gas y empiezan a ensayar esta técnica. Entre otras cosas es muy meritorio porque la persona que lo propuso estaba muy quebrada y gracias a que se imaginó cómo podía sacar más, era ya meterse no en las arenas, no en los depósitos convencionales, sino en unas formaciones geológicas que son shale, como le dicen ellos, y nosotros los esquistos. Pero los esquistos son unas formaciones muy densas, y las moléculas, digamos, de gas y de petróleo están muy fragmentadas dentro de esas formaciones. ¿Por qué lo menciono? Porque entonces se le ocurrió penetrar esas formaciones para sacar más gas y encontró que para eso necesitaba primero aumentar la presión enormemente, por lo cual necesitaba agua en mucho más cantidad. Fuera de eso, para romper la roca, para fragmentarla mejor y todo eso, una cantidad de sustancias que en la primera generación del fracking eran pero muy tóxicas y peligrosas sin lugar a dudas, y eso generaba por la presión que se metía, que era necesaria para romper la roca, generaba también un riesgo muy grande de contaminación de acuíferos, como en efecto sucedió. Y el gas, por ejemplo, metano que se fugaba en Oklahoma, llegó hasta los lavamanos de las casas, se olía el gas metano, sin lugar a dudas, y eso generó en algunos sitios mucha preocupación.
Y el tercer factor, digamos, uno es el consumo de agua, que es 10 veces fácilmente más que cualquier pozo normal de petróleo. Segundo, la posibilidad de contaminación de los acuíferos. Y en tercer lugar, la microsismicidad. En Colombia tenemos un caso en Puerto Gaitán en donde se presentó microsismicidad por la recuperación secundaria, que es a presión. Pero eh, es cierto que ha evolucionado y encontraron para cada una de las cosas algunas respuestas. Hoy se habla de fracking 4.0. Ese fracking 4.0, en primer lugar, ha reemplazado, o se dice que ha reemplazado parcialmente el agua por CO2, por dióxido de carbono, para inyectar. Ha reemplazado algunos de los químicos que eran muy tóxicos por algunos mucho menos tóxicos y también, en ese sentido, han practicado el encamisado de las tuberías de perforación, blindando, por decir alguna cosa, los acuíferos, pero estamos hablando de unas extensiones muy largas en las cuales no se puede garantizar total uniformidad. En cuanto a la sismicidad, encontraron que a menos de 10 kilómetros de distancia de grietas, de fallas geológicas, había mucho más probabilidad de que se presentaran las fallas y han disminuido entonces esos factores, sin lugar a dudas. Sin embargo, aquí viene la otra parte del fracking. El fracking, su característica es que se perfora y se logra sacar una enorme cantidad en muy poco tiempo, pero el pozo se seca. Al segundo año está desapareciendo el pozo. No es como los pozos convencionales que se quedan muchos años y le ponen los machines y demás, Daniel. Esto no. Estos son pozos que a los 2 años se terminan. Entonces, lo que hacen es baterías de pozos en el mismo sitio en donde había un pozo de petróleo convencional, son 10 pozos por lo menos o más. Hay casos de 100 pozos direccionales y entonces cada pozo, no se nos olvide, que necesita lodos de perforación, químicos, y además saca esos lodos de perforación y tienen que disponerse en algún lado, y una de las técnicas de disposición es meterlo a presión en otras formaciones. Entonces, la contaminación, fuera de eso, han encontrado también materiales radioactivos naturales en todos estos lodos, y traen también todos los productos que se utilizaron y no hay cómo disponerlos. Se está creando un problema de disposición de los lodos que no dejan que sean superficiales, entonces los reinyectan y entonces el riesgo tiene que ver más con la disposición de los lodos, si se quiere, que con la misma perforación. Entonces tenemos unos problemas serios, no nos olvidemos, y aquí entonces empiezo a situarme en Colombia. Nosotros, Juan Pablo Ruiz, que fue un ambientalista muy notable, el que ascendió a todo el Himalaya, era un alpinista formidable, era un escalador formidable y un hombre muy serio, fue un poco el coordinador de una comisión de estudio de los posibles pilotos del fracking. Eh, y se propuso que se hiciera de manera muy científica una prueba de esos pilotos, especialmente, digamos, en la zona del Cesar, por ejemplo. Pero aquí hay que recordar la historia que es muy importante. Los ambientalistas tuvimos que tomar una posición de que no dejamos hacer así los pilotos porque empezaron unas amenazas terribles contra los que defendían que no se hiciera fracking, que entre otras cosas habíamos ambientalistas, yo uno de ellos, que consideramos que el fracking era una manera correcta científica, hacer los pilotos para saber qué pasaba en Colombia. No se nos olvide que la geología de los Estados Unidos es muy diferente a la geología colombiana. Ojo con eso. Ujú. Ellos son una geología mucho más antigua, del terciario, más estratificada de manera más uniforme. eh, el país de los Estados Unidos es prácticamente plano, no se nos olvide. Nosotros, en cambio, somos
producto de la emergencia de la cordillera andina que rompió las estructuras y tenemos una confluencia de placas que están activas. No, no podemos ser ingenuos en ese sentido. Ah, no, que es en el Cesar y demás. No, la geología se manifiesta en áreas muy grandes y además el área del Cesar en donde se ha planteado, especialmente esos pozos, todas son áreas de ciénagas, son áreas de una enorme cantidad de biodiversidad y de ciénagas y de la riqueza de las ciénagas. No se nos olvide que una ciénaga eh, produce en buen estado, produce de 1.000 a 1.200 kilogramos por hectárea año de peces, moluscos, crustáceos, frente a esa ciénaga desecada para ganadería que ha sido la tradición nuestra, que solo produce entre 80 y 100, 120 kilogramos por hectárea año de carne vacuna. No se nos olvide entonces que desecar una ciénaga es perder 10 veces la proteína que podría dar y Claro, dejar sin sustento a unos pescadores y demás. Por eso hablábamos en nuestra contribución allá en Barranca Bermeja que teníamos que armarnos de sentipensar. ¿Te acuerdas, Daniel, que mencionábamos sentipensar de Orlando sí, Fals Borda? Eso, tenemos que pensar con el corazón también y sentir con la mente también. Nosotros tenemos que desarrollar esa posibilidad. Bueno, claro. Eh, Quienes defienden la postura ahora del fracking o de por lo menos que se hagan los pilotos, dicen que, por ejemplo, ahora Estados Unidos con esa modalidad es autosuficiente. Es decir, que ahora entre los países petroleros está Estados Unidos gracias al fracking. sí, es correcto. En Estados Unidos pasaron dos cosas buenas con el fracking, porque todo hay que verlo con sus cosas positivas y sus negativas. La primera y más importante fue que cambió la matriz energética. Pudieron reemplazar el carbón que utilizaban en las termoeléctricas por el gas que produjo el fracking. Y eso es muy importante. Los Estados Unidos lograron disminuir la contribución per cápita un poco, aunque todavía sigue siendo la más alta per cápita en el mundo. Si bien China es la que más emite, si tú lo divides por el número de habitantes, Estados Unidos sigue eh, aportando el doble por persona en gases de efecto invernadero. Pero gracias al fracking se frenó la tendencia que venía creciendo y se niveló, por decirlo algo, y empezó a bajar. Sin embargo, las medidas recientes de otra vez drill, baby drill, sin pensar en una cantidad de consideraciones ambientales, es muy riesgosa, entre otras cosas porque están desarmando la Agencia de Protección Ambiental, acabaron con el servicio forestal. Entonces, lo que podamos saber del fracking ahora, de aquí en adelante, va a ser con el beneficio de la duda porque las entidades ambientales están muy maltrechas. La otra gran cosa que adquirió Estados Unidos fue su soberanía y seguridad energética. Con el fracking cambió radicalmente el panorama energético de los Estados Unidos porque quedaron siendo los principales exportadores de petróleo hoy, ¿sí? Y de gas también son grandes exportadores, después de que eran importadores netos. Eso cambia la geografía energética y climática del mundo en que hoy los Estados Unidos se atreven a pensar que la dependencia que tenían especialmente de Saudi Arabia, de todo el Medio Oriente, vuelven a mirar a Venezuela porque ese Medio Oriente está cada vez más comprometido con China y con Rusia. Rusia abasteciendo energía y China comprando la energía y vendiéndole muchas cosas a los rusos y a China comprándole también a Medio Oriente. Estamos en un mundo multipolar, sin lugar a dudas, o por lo menos bipolar, Estados Unidos y la China. Esto cambia la ecuación y por eso entonces Estados Unidos vuelve, vuelve rápidamente a pensar en Venezuela, en tener más dominio en la América para los americanos, la doctrina Monroe en la versión actual,
y entonces tenemos una América Latina que, entre otras cosas, se podría volver como el Oriente Medio. Me explico por qué digo esto, Daniel. Resulta que Venezuela es las reservas más grandes del mundo en crudos pesados, 302 trillones de barriles contra 250 de Saudi Arabia y todo ese grupo. Pero Surinam, Guayana Francesa encuentran hoy petróleo. Guayana Francesa está por arriba de nosotros, 750.000 barriles día. Surinam está empezando y va a llegar fácilmente a 250, 500. Pero Brasil, no se nos olvide, que encuentra en, en la profundidad del océano también una cantidad inmensa de petróleo. Brasil se está convirtiendo en el emporio, digamos, América Latina de petróleo, está entre los 2 a 3 millones de barriles día. Está Argentina con Vaca Muerta, que es con fracking, ¿sí? Que es abajo, pero es que la geología argentina es parecida, si se quiere, es más lisa en los sitios, en Neuquén y todo eso son más lisos, más planos que nosotros. Entonces, Latinoamérica vuelve un poco, y fuera de eso, somos los de las tierras raras, ¿sí? Acuérdate, Daniel, que hoy no solo petróleo, sino tierras raras. El triángulo Argentina, Chile, Bolivia con litio y las tierras raras en varios otros países y demás. Te contaba que he publicado 3 artículos sobre esto del nuevo mapa, de la nueva geografía de la energía y del clima en la revista Sur. Con mucho gusto te voy a enviar esos artículos, pero estamos ante una nueva geografía en ese sentido. Latinoamérica, y ahí voy entonces al siguiente punto para los colegas del sindicato, lo del fracking tiene que verse siempre, siempre en el marco del cambio tecnológico. ¿Qué está pasando? Hoy, hacer un megavatio de energía eléctrica sale más barato con energía solar y baterías que con gas. Pero estoy hablando de diferencias sustantivas. Estoy hablando de que si uno cuesta 100, el otro puede costar 30 a 40 por lo que ha bajado los precios. Entonces, ¿por qué toco este tema? Yo les propondría muy respetuosamente a los señores del sindicato que nos permitan reunirnos y discutir desde la ciencia y la tecnología y desde la innovación, las alternativas que tiene Colombia, que no son solo de fuentes, sino también de tiempo requerido para aplicarse. Y aquí voy entonces, Daniel, al tema de los pastos gigantes o de los residuos sólidos o los residuos agrícolas y demás para producir biogás. Europa tiene hoy el 7% de la energía de Europa proviene de cultivos de miscanthus y de otras, de un maíz que no es el comestible, que no debería uno usarlo porque el maíz sirve para otras cosas, pero Europa el 7% de su energía es de biogás. Recogen todos los residuos agrícolas, todos estos cultivos y los llevan a biodigestores y tienen gas metano de excelente calidad. Nosotros en Colombia tenemos una situación sui generis. Somos un país que tiene 40 millones de hectáreas para 29 millones de cabezas bovinas y debería tener solo 8 dedicadas a ganadería. Y sí lo podemos hacer en 8, porque hay un sistema de ganadería regenerativa que se llama Sistema Silvopastoriles, inventado en Colombia por el CIPAF, que permite subir de 1 a 4 o 5 reses por hectárea. De hecho, en Cimitarra, yo mencioné que la empresa Invercoal, pensando en la transición energética hacia el futuro, Invercoal extrae carbón no térmico, sino metalúrgico, y exporta. Está en lo que es el campo, lo que les dieron de la concesión, que no es la concesión, sino título minero, que son 5.000 hectáreas. Estamos ensayando ahora 250 hectáreas
de conversión a ganadería regenerativa con sistemas silvopastoriles. Mínimo esperamos subir a 3 reses por hectárea, lo que antes es una res por hectárea, sembrando arbustos como la leucaena, el matarratón, el botón de oro, que le encanta al ganado, que hace que crezca más rápido, y unos pastos que también coinciden bastante bien con estas plantas, hacen que el ganado crezca mucho más. Entonces, si nosotros logramos de 40 millones de hectáreas bajar a 8 millones de hectáreas, y el otro problema, Daniel, estimado, es que Colombia debería tener entre 20 y 25 millones de hectáreas en agricultura y solo tenemos 6. Nosotros somos un país que está absolutamente subutilizado para la agricultura, para mandarle al mundo y también para comer mejor nosotros. Entonces, la propuesta nuestra que hemos calculado con Philippe Conil, que es el experto mundial más reconocido hoy en el mundo, que vive en Colombia, es que en tierra de ciegos el tuerto es rey, dicen por ahí, pero también nunca miramos lo que tenemos nosotros aquí. Philippe Conil, un belga que se radicó en Colombia, que vive en La Buitrera, cerca a Cali, lidera una compañía biotech que es la que ha diseñado los más grandes sistemas de biodigestores en el mundo. Yo lo conozco a raíz de que fui director de Conciencias y estábamos haciendo inteligencia tecnológica y encontramos esto de él. En Colombia lo hemos utilizado poco, pero con él hemos encontrado que si sembraran los campesinos 1 millón de hectáreas. Fíjate que tenemos solo 6 millones de agricultura y tenemos 20 millones en tierras que podrían ser utilizadas, pero esta millón podría ser en tierras marginales, ¿sí? Sembrado de pastos gigantes, elefante, el Napier grass que le dicen, y estos llevados a un biodigestor nos generarían el gas, 1 millón de hectáreas, el gas que requiere el país en este momento. Las refinerías son los clientes principales del gas y podríamos tener todo el gas que queramos. Ecopetrol tiene ese reto de pensar también de esa manera, no solo de la manera convencional del fracking y demás, sino también compararlo con esta alternativa que a precios del gas actual, no se les olvide que el gas que vamos a importar tiene costos de flete, costos de conversión a líquido, pasarlo después a gas aquí, regasificar, tiene costos de importación, costos de transporte, todo eso sumado nos daría que el precio del gas podría ser más alto que si lo hiciéramos como biogás aquí. Pero lo lindo de este planteamiento es que los campesinos podrían tener un equivalente a un sueldo mensual, a un salario vital digno, su familia con 2 hectáreas que sembraron. Esa es una de Don las Carlos, propuestas. Sí. lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero ya está suficientemente clara toda esta explicación frente a estos temas. Le agradezco y le pido una segunda oportunidad para extendernos y hablar de agricultura orgánica, ¿le parece? Pues Daniel, la oportunidad me la brindas a mí. Ojalá que podamos, por tu conducto y el de Carlos Contreras, sentarnos con el sindicato, los ambientalistas y hablar de todas estas cosas, porque Ecopetrol tiene un campo inmenso de posibilidades de energía. Gracias.